Cheu yeneaen. Cheu quinto afillo. Tati folil. Mai pulamien, petu grabai pipiñita ni pu compay, kame tripayay tani teatro piñi, kame ayay tapuche, kame lay, istrocom kame tripayay, bachan tapetu grabain tuachi machiru cameo, peumangen com kame tripayay, kame ayay tapuche, pele ayay. Lamien nanay lamien nanay lamien hakui nga waripanto anay rangik pukem nga kui kinyatre ka malka pinga pu lamien peumangen nga kameti payay kamerupayay nga tawachi pukem peumangen nga ngelayay nga kutran hamatu penga kutran kemele tuain keme aye tuain keme miawain nanay lamgen keme rupayain nga watipan tu fantakil penga yael hitokom yael nga malepe nga watipan tu meo lamgen nanay lamgen vimunga kamelain vimunga kameti payay nga itoko nga ngatram lamgen nanay lamgen peukayan pu lamgen kameti pape nga tawachidungu kameyawain itokom peukayal Mari compuche, mari pulamien, com alcutulu tufashidungu, inche Constanza Hueche Saavedra Piñén. Me presento, mi nombre es Constanza Hueche Saavedra, yo soy mapuche y les saludo a todas y a todos los hermanos, hermanas, a toda la gente que está escuchando y viendo esta palabra. El día de hoy, como gente mapuche, nosotros recibimos y nos preparamos para reafirmar nuestro compromiso con la tierra. Se acerca nuestro Huiñol Tripantu, nuestro nuevo ciclo, el inicio de un nuevo ciclo, en donde como seres humanos también renovamos el vínculo con nuestra naturaleza, así como nosotros renovamos también nuestra fuerza, nuestra energía. La tierra entra en un periodo de descanso, en donde las semillas vuelven a germinar para poder producir los alimentos de este nuevo ciclo que se viene. Así que también los invito a reflexionar, a volver a observar la tierra, la naturaleza, a volver a escucharla, a interpretarla y reconectarnos con algo que lamentablemente hemos perdido. Los pueblos originarios hemos iniciado esta lucha y seguimos reivindicando también estos antiguos conocimientos. Así que aprovechando también de invitarlos a observar y a empaparse de todo este Festival de Artes Escénicas Feyentún, un esfuerzo de creencia, de espiritualidad, de creer en lo que se está haciendo. Así que los invitamos también a ver todo esto que con mucho Nehuen se ha sacado adelante para poder revalorizar, realzar y resignificar nuestros conocimientos como pueblo originario en esta fecha que es tremendamente importante. Así que pulamien, un abrazo, harto Nehuen en este nuevo ciclo, kume wiño il tripantu come imun felei, a reflexionar, a tener Nehuen y a reconectarnos. Felei, peukayal pulamien, Nehuen tula imun.
Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché, Inche Evelyn González Seguel Piñén. Les doy un gran saludo a todas y todos este día domingo 20 de junio, hoy día un día muy especial, día en que comienza Feyentún, primer festival de naciones originarias que reúne a grandes artistas y colectivos desde el territorio de Chile y desde el territorio de México. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Compuenui, Inche Paula González Seguel Piñén. Hoy día nace este festival como una instancia de encuentro para seguir visibilizando las distintas temáticas que nos aquejan históricamente y también de manera contemporánea a las naciones originarias. Vamos a tener reunidas en este festival a Kimun Teatro, Colectivo Peu, Colectivo Círculo Sur, Teatro Alomapuche y la Legión de los Cuentacuentos que nos conectarán con las culturas aymara, selknam y mapuche. También desde México va a estar la compañía Landabur y compañía y el colectivo Ariel Méndez, que nos conectarán con las culturas maya. Este festival invita entonces a ver artes escénicas, música, cortometraje, animaciones a toda la familia de manera gratuita. Queremos agradecer a los espacios que nos colaboran y que también van a estar transmitiendo desde este 20 de junio hasta el 4 de julio toda la programación de manera gratuita. Teatro C, Centro Cultural San Joaquín y Centro Cultural Helénico y Centro Cultural de España en México. Y por supuesto va a estar transmitiendo como canal principal Kimun Teatro. Les invitamos a todas y todos a suscribirse y a seguir todas las actividades de este festival. Vamos a tener también Nutram, encuentros para conversar y compartir con todos los artistas que están siendo parte de este festival. También se van a estar desarrollando laboratorios donde la comunidad podrá acceder de manera gratuita a participar de distintas disciplinas para cultivarse y conectarse, ¿cierto?, con nuestras raíces, con la memoria y el legado de las primeras naciones. Un abrazo grande y esperamos que nos acompañen y difundan también esta iniciativa que releva el arte y la cultura con temáticas de naciones originarias. Un abrazo grande, Peucayal. Peucayal, y les dejamos entonces con la programación del festival. Chao, Peucayal. Cheu Yeneaen. Cheu Quinto Afillo. Tati Folil. Ñuquemapu, nuestra casa. Yo me pregunto, ¿en qué momento comenzamos a destruirla? Si la Antártica se derrite aceleradamente y ya ha perdido más de 3 billones de toneladas de hielo, frente a las costas de California crece una enorme isla de basura plástica del tamaño de Francia, España y Alemania. Con el alza de las temperaturas llegarán sequías e inundaciones extremas. En el año 2050, más de 140 millones de desplazados climáticos deberán dejar sus tierras. En Chile, estamos perdiendo anualmente 27.000 hectáreas de bosque nativo. Me llamo Ana, soy mapuche.
Voy a Wallmapu a visitar a mi abuela. Hace meses que no la veo. Extraño su voz, sus plantas, su mate. Santiago es una ciudad ruidosa y contaminada. Echo de menos el verde y la sombra de los árboles. En la ciudad y en el territorio mapuche vivimos una profunda crisis socioambiental. Ella es mi madre, Suni, y esta es la casa de mi abuela. Mi chucho es Machi. De todos los rincones de Wallmapu vienen a verla para sanarse de enfermedades y malestares. Conoce las plantas medicinales y los ciclos de la luna. Y siempre me cuenta que a través de sus sueños se le reveló la misión de ser Machi. Es un puente entre los mapuche y el Wenumapu, el lugar de las divinidades. Mi mamá se acuerda cuando el bosque nativo comenzó a desaparecer. Fue por 1974. Llegaban hombres de Eterno a la casa. Querían comprarla junto con el bosque. Somos mapuche. La naturaleza es nuestro hogar. No se vende. La zona se llenó de empresas forestales. Cortaron nuestros árboles nativos y plantaron pinos y eucaliptos para fabricar papel. Desaparecieron animales, insectos y hasta los miedos, los guardianes del bosque. Se apropiaron del agua y hoy vivimos una profunda sequía. Así fue como nuestro paisaje cambió para siempre. Poyeyu Chuchu, te recuerdo como una gran contadora de historias. Kuifimu, mulerte foi bufo takifil, tai chenchenimu, fei que wate foi ngun, teniechi, no yul fui tamapu, heula, tipaki taimapun, tu fame feu meleita fechenchupan. Los mapuche vivimos en Ecugún, en el profundo respeto a la naturaleza y sus ciclos. Al otoño lo llamamos rimu, recolectamos deliciosos hongos en el bosque. Pedimos permiso a la naturaleza para sacar lo que necesitamos. Siempre dejamos algo para el que viene. El Trafquinto es mi momento favorito del otoño. Nos encontramos para intercambiar semillas y saberes de nuestros ancestros. El inicio del invierno coincide con nuestro año nuevo. Celebramos el Huachipanto. Damos gracias por la cosecha generosa que la tierra nos regaló. En la primavera la vida florece. Cosechamos digüeñas y nalcas. El verano nos recuerda que todo se renueva, nada se acumula. Hoy vivimos tiempos oscuros y difíciles en Wallmapu. Algunas zonas vecinas están tomadas por la policía armada y tenemos que convivir con poderosas forestales. Esta invasión no es nueva. En el pasado tuvimos una ocupación militar, a la que llaman pacificación de la Araucanía, y que fue en realidad una masacre avalada por el Estado. En estos ataques han muerto algunos de nuestros guerreros, llamados Huaychafe, expertos conocedores del Huayquitún, el arte de la lanza. Ellos reciben el Nehuen Lufqué, el poder del relámpago. Hoy a nuestros guerreros los siguen matando. En Chile se vive una gran revolución social en las calles. He visto cómo manifestantes pacíficos han sido heridos y torturados. Y esa represión que en Wallmapu existe desde que tengo memoria, hoy se ve en las calles, mientras los mapuches seguimos padeciendo injusticias. Querida Chuchu, sé que esto no es el fin, sino el comienzo de tu viaje hacia el Wenumapu. Ahora eres una con nuestros ancestros. Somos el Choyún, los brotes de la tierra que seguiremos cuidando. Estos lugares conservan nuestros secretos ancestrales y no pueden desaparecer. Somos un todo con la naturaleza. Es el conquistador con su ambición el que la ve por separado. Nuestras armas son nuestras semillas. Nunca podrán aplastarnos. Siempre volveremos a crecer. Seguiremos resistiendo. Somos gente de la tierra. Somos la naturaleza.
Cheun quinto afillo, tati folil. Bajo los cielos australes del fin del mundo, un pueblo indígena habitó la isla grande de Tierra del Fuego. Los Onas o Selknam vivían en clanes a lo largo y ancho de la isla. Los hombres, dotados de una gran fuerza física, se dedicaban con gran habilidad a la caza. El arco y la flecha eran sus armas principales. Las mujeres se encargaban de cuidar sus chozas, así como también de encender el fuego y criar a los niños. Chamanes, sabios y profetas eran los más respetados del clan, ya que se encargaban de mantener vigentes sus tradiciones. Sin embargo, en el Howin, la época de los mitos, los roles eran distintos. Creen, la luna, le había contado a los hombres que Halpen, un oscuro y poderoso ser del inframundo, acabaría con toda la tribu. Para evitarlo, los hombres debían procurar el sustento de las familias, mientras las mujeres se encargarían de alimentar a Halpen en la choza principal. Este secreto se mantuvo a lo largo de los años hasta que fue develado por Cre, el sol, quien descubrió que las mujeres se burlaban de los hombres por creer su engaño. Cuando Cre contó esto a los hombres, ellos se enfurecieron y en venganza planearon matarlas a todas. Creen logró huir de los hombres y fue perseguida por Cre por toda la Tierra del Fuego hasta alcanzar el cielo y escapar por el firmamento. De este modo se seguirían los pasos por toda la eternidad. Comenzó así una nueva era del sol dominante. Un patriarcado que mantenía las leyes y el orden al interior de cada clan manifestado a través del Hain, una ceremonia de iniciación donde los adolescentes, llamados Cloeketen, pasaban a ser hombres. En ella, los iniciados debían enfrentarse a varias pruebas que exigían de coraje y de gran destreza física. La prueba más difícil se daba dentro de la gran choza, donde el Cloeketen se enfrentaba con los espíritus del inframundo llamados Short. Sin embargo, estos seres eran los mismos guerreros del clan, disfrazados para personificar la presencia del mundo espiritual, manteniendo así el secreto ancestral. Tras miles de años de vida seminómada, hacia fines del siglo XIX, esta cultura fue desapareciendo, producto de un genocidio devastador gatillado por la colonización. Muchos fueron asesinados por encargo de los dueños de las grandes estancias ganaderas que se asentaron en la isla, quienes ofrecían generosas recompensas por cada Selknam muerto. Otros fueron capturados y llevados a Europa para exhibirlo en los zoológicos humanos, con el objetivo de demostrar la superioridad de la civilización europea frente a los pueblos indígenas de todos los rincones del mundo.
Los últimos que quedaron fueron civilizados y educados en la religión católica. Sin embargo, no lograron sobrevivir por mucho tiempo debido a las enfermedades traídas por los extranjeros. Fue así como en tan solo 20 años se destruyó una cultura que habitó en este hostil territorio por más de 10.000 años. Cheun quinto afillu, tati folil. Sokol ochole kus chako kukolin yume el yach chahi. Vale le ikko sokuk eshpahal machokui sis. Ichich carmene kuyalike uyik alil pishanok. Ba Tich Mercedes yang umentik pip. Letie in mama. Chich Carmen, Lala Hakupip, Leti Kans in Mama Mercedes, Leti Tunken Ube Telek Innova, in Chichken Atik, Pibe Uhanlil Pishano, Leti Okutalo Kanto, in Chichkansina, Utial Uyo Heltik, Pish Utstutan Lepi, Tinginol Marcelo. Le cacho kukin salti le kinobo,
kumalok sentalok. Ku alatan talok, vale matuts abal ukabao. Vale tenetin tzak ukabash Lorenza. Helbishin bashale. Koten chupa, niki wetes bishubeta le pivo. Tani le yana shot ke kasho, tsole kat ikte kumo. Kapoike, tsole kat ikte ako. An tsole te chas chupa matanat atela mente che sis kabech. Mama matun tahle pivo. Mientras tú tahle kasho, te che kashat ke bejucho, y te mante kao. Intesh Rosario, matun machin lehanalo. Tumenkuyalik inchiche siskap. Le macho beyoba, wakumachikob le pivo. Matun tahtal yetel kuhaktal. Yani kisken le Lorenza. Utial uchaka le kasho kutsabal. Orégano. Cap. Pimienta. Capel ukoh ajo. Lorenza tan uchakal kume. Y chile kulala al chakushup. Utial ukital yetel unyatal uboni. Yetel kumay tal ichil uhay, kupah tal chakal, ukilubetale, inae, tan upoke ulehas. Kutsabal manteca y keken, ichilejucho, yetel tap. Kuchatal, yetel kabet, upatal chanchul, yetel mantecao. Inolmarseloy, ki uyubi kach, lepip, yetel spelon. Inae kuhatsile kuch utial wak elpip. Le kasho sok utahal. Yetel kuhoksal ichi uhay. Kumaita lejucho ichi luhay. Yetel kuhuital utial utahta. Le saa ukabay kol. Siktik lebako. Inchiche kufoksik usumile haso. Utial ukashile pivo. Usutukile inae chok leleo yetel upel chanok chul. Utial ukashile pivo. Kut solo lo sumi. Uleile haso yetel uleobo. Kumak antal uhal tinile hucho. Kucho upul yetel bak. Yetel pak, cebolla, yetel uchan leop abasote. Inolmarseloy, utstutan utsabalichil, upel chan shikle kasho. Yetel yakol. Upel habanero ik. Kutsokole, kutsabal umak yetel huch. Utial utsokole, kucho oval upit kol tupach. Kukalantal utobol yetel kukashal. Usutukile ichantata ramiroin, tsokupanik le pivo. Kutabik le sio. Yetel kutsak le tunish yokol. Utial uchak opental. Utial ukutahale pivo. Hinchiche, kuhashtek upol yantun mehen palal. Utial uyili, waminantio mastikambe mehen remolino. Tumen kuyalike, matutahale pivo. Leken habak le siobo, kuhayamalop le tunichobo. Yetel kuhaya le pivo, yoko le tunichobo. Yeteleo, yetel saco. Yetel kumukul upel ora. Sok le pivo, tahchahi. Kutial mal uhasik uyol. Le pishano kutalo hanalo. Le balcheobo kutaki kubao.
le casnalobo, cabet uyantico, le pichano desde el cementerio tactuyotochobo, utial ucuchulov tecajo, cusaicop kibob yocolcot. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio y siempre, por los siglos. Cabet uwenelse behlae, utialca ucasto, ubehle pichano, yetel umalo hanalo. Ojoli lejana al kujantico. Kichahuata chinol. Kaki anay to beta behlae chalahante. Nol bishawilik hewal ukame tintene. María, tahiyam kasamene. Men mashone to men le masho hachu yabil monobo yanuk asko no o to mek tialo o tone utialo o to men wama e bela mishmakone le betke yanu koluk inile atal teche yetelana kak mul handeche le pipo le kubetalo Mele tiobe kubet kubet jaluk askon menu yabilimo lek bela Maria mungkin kimile ini kustal ini kimakola Uyashkinilti noviembre mejen pala koshul yetel ukap kelkinile no hochmako. Ukinil kukimil wamashe, kabet uman kumpelhab, utial upahtal upip ulatzlo. In mama Mercedes, yachkab ubetik tempibe.
Che un quinto afillo, tati folil.